Bueno, pues nada, aquí estamos. Entonces esto es el tema número 6 de diseños, ¿cómo es? Diseños e investigación y análisis de datos. Ya ni me acuerdo el nombre de la asignatura. Diseños e investigaciones, análisis de datos e investigación. O sea, ya tengo una mezcla terrible. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Diseños de investigación y análisis. Eso es, diseños de investigación y análisis de datos. Bien, joder, vaya lunes que tengo hoy. Bueno, pues hoy nos toca el tema 6, que va de comparación, a ver si lo digo bien, comparación de las medias poblacionales en dos o más poblaciones, pero en el caso de que las muestras que tengamos para hacer esa comprobación sean muestras de tipo dependiente, es decir, que estén relacionadas entre ellas. Esa es la idea. Entonces, voy a compartir la pizarra esta que suelo tener por aquí. Vamos a hacer unos dibujitos antes de nada. Vamos a ver. ¿Estáis viendo una pantalla así, no? Sí. Vale. Una pizarra más o menos. Bueno, entonces la situación que tenemos es la siguiente. Tenemos varias poblaciones. Ahora ya no tenemos dos como en los temas anteriores, sino que tenemos más de dos. Bueno, aprovecho para deciros que esto que vemos aquí para más de dos poblaciones es una generalización, lógicamente, ¿no?, de lo que veíamos cuando había dos poblaciones. Luego, este tema, lo que aprendamos en este tema, también serviría para tratar el caso de dos poblaciones con muestras dependientes, ¿vale? Serviría también, porque es una generalización de aquello. Pero bueno, normalmente si lo que tenemos son dos poblaciones, utilizamos, o dos muestras dependientes, utilizamos lo que veíamos en el capítulo correspondiente, que quiero recordar que era el 4, y si tenemos más de dos poblaciones, pues utilizamos lo que vemos aquí. En resumen, yo tengo una serie de poblaciones, la población 1, la población 2, así hasta las que yo quiera, la población K. Y en esas poblaciones yo estoy midiendo una misma variable, la variable X, que puede ser lo que sea, cualquier cosa. Y lo que me interesa es comparar la media de esa variable X en la población 1, en la población 2 y en la población K, en todas ellas. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, pues como siempre, ¿no? Lo que yo podría hacer, si tuviera infinito tiempo, infinitos recursos, etcétera, sería estudiar toda la población 1, toda la población 2, toda la población K, hacer un censo, ya sabéis, ¿no? Un censo es estudiar toda la población, calcular estas medias y efectivamente ver si son iguales o no son iguales. Esto no se hace nunca, porque nunca tenemos ni tiempo infinito ni recursos infinitos. Por tanto, ¿qué hacemos? Pues lo de siempre. Seleccionamos muestras de estas poblaciones y en esas muestras calculamos las medias muestrales de alguna forma. La media muestral en la población en la muestra 1, la media muestral en la muestra 2, la media muestral en la muestra K, y a partir de estas medias muestrales lo que hacemos es inferencia estadística para ver si a partir de lo que hemos visto en las muestras podemos concluir que estas medias que están aquí son todas iguales o son diferentes. Por tanto, a la pregunta que aparecía el otro día de ¿y dónde está la población?, ¿no?, que creo que me lo decía Ramón. Bueno, pues aquí está la población, siempre está detrás la población. A mí lo que me interesa es lo que ocurre aquí, en la población. Otra cosa es que como no puedo acceder a ello porque no tengo tiempos ni recursos infinitos, me tengo que limitar a lo que ocurre en la muestra. Por tanto, ¿qué voy a hacer? Inciso. Sí. Yo no era el de la población. Perdona. Pues gracias por la aclaración. Ya me confundo. ¿Era Carlos, puede ser? Era Carlos, vale. Pues era Carlos el que decía lo de la población. Vale, perfecto. Perdón. Vuelvo aquí entonces. Decía, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos esa inferencia estadística? Bueno, pues en este caso lo vamos a hacer a través de contraste de hipótesis. Así que tenemos la típica situación que estamos viendo en esta asignatura de que hay una hipótesis nula y una serie de hipótesis y una hipótesis alternativa. ¿Qué dice la hipótesis nula en este caso? Pues la hipótesis nula, en el caso de este capítulo, dice que las medias poblacionales en todas las poblaciones, en las K poblaciones que estamos estudiando, son la misma, que no hay diferencias entre las medias. Y la hipótesis alternativa lo que dice es que alguna de las medias es diferente. Cuidado porque yo creo que el libro pone esto, que todas las medias son diferentes entre sí y no hace falta que eso sea así, ¿vale? Esto no es necesariamente la hipótesis alternativa. Si la nula es que todas son iguales, la alternativa es la negación de la nula, es decir, que hay alguna media diferente de las demás, pero a lo mejor hay 7 iguales y una que es distinta a todas las demás. Luego, la hipótesis alternativa se escribe así: existe algún índice i tal
que la media de I es distinta de la media de las demás. Así es como lo solemos escribir, ¿vale? Hay alguna población que tiene una media diferente, lo cual no exige que todas tengan medias diferentes entre sí. Bien, En el libro te pone que después de que no es igual las medias, te pone ¿sí? al menos para un par de tratamientos. Eso es, al menos tiene que haber una que sea distinta de las demás, lo cual implica que pues al menos dos son diferentes entre ellas. Vale, eso es lo que tiene que pasar. Bien, entonces, volvemos a la pizarrita. ¿Esto en qué se podría aplicar? Pues, por ejemplo, en lo que nos plantean en el ejercicio que tenemos en este capítulo 6. Nos dicen, tenemos una tarea de efecto Stroop. No sé si habéis estudiado psicología de la atención. ¿Habéis estudiado esa asignatura? Todavía Sí. no, pero yo he leído. Sí, sí. Vale. Sí. ¿Os acordáis los que hayáis estudiado qué era eso del efecto Stroop? Sí, lo de las palabras si venía la palabra verde y te la ponían en color azul, se tardaba más tiempo en reaccionar, en adivinar el color. Eso es, eso es. Había que Vamos a nombrar ver, el color. esa es la idea. La tarea Stroop, bueno, no sé si veis esta página, aquí es una página en la que nos hacen un experimento Stroop online. La idea es que nos van a presentar una secuencia de letras, perdón, de palabras, y esas palabras van a estar pintadas en distintos colores. Uno rojo, verde, azul, amarillo, negro, etcétera, etcétera. Y nuestra tarea es decir el color de la tinta. No es leer lo que pone en la palabra, sino decir el color de la tinta. Entonces, en aquellas ocasiones en las que el color de la tinta coincide con el significado de la palabra que leemos, va a ser muy fácil decirlo. Pero cuando eso no sea así, cuando la palabra sea, por ejemplo, verde y esté escrita en rojo y nosotros tengamos que decir rojo leyendo verde, nos va a suponer un esfuerzo mayor, nos va a llevar más tiempo y, por tanto, eso va a hacer un tiempo de reacción mayor que, bueno, pues indica lo que sea en psicología de la atención. ¿Vale? Para que lo veáis, por ejemplo, mirad. Esta sería la situación que el libro llama una situación congruente. El libro de este ejercicio de estadística, el primer ejercicio de autocomprobación. Esta es una situación congruente. Ahí tenemos una lista de palabras que están escritas en una tinta que corresponde con el significado de la palabra, ¿no? Pues red, green, blue, yellow, pink, orange. Es muy fácil para nosotros ir diciendo los colores de las tintas. ¿Por qué? Pues porque el color de la tinta coincide con la palabra que está detrás, ¿no? Rojo, verde, azul, amarillo, rosa, naranja, azul. Es muy fácil hacerlo. Sería la situación congruente. La siguiente que os voy a presentar sería una situación incongruente. Esta es incongruente, mirad, porque tengo las palabras, pero ahora, por ejemplo, red está escrito en verde. Yo tendría que decir aquí verde, amarillo, blanco, rosa, ya veis que me cuesta, naranja, azul, rojo, amarillo, verde, azul. Me cuesta mucho más esto que en el caso anterior, que iba directamente leyendo lo que ponía. ¿De acuerdo? Esto es lo que el libro llama situación incongruente. Y una situación neutra es una situación en la que no hay una palabra, sino que tengo, por ejemplo, pues una serie de X's o cualquier cosa que no indican ningún significado. Lo digo esto para contextualizar el ejercicio primero que vamos a resolver, ¿no? Entonces decía, ¿cómo me puede servir mi diseño que tengo aquí para estudiar un efecto Stroop de este estilo? Bueno, pues yo tengo tres poblaciones. Una población que sería la población que representa las situaciones de palabras congruentes, es decir, el color en el que están escritas y el significado de la palabra es el mismo. Otro con palabras incongruentes y otro con neutras. Y mi hipótesis es que el tiempo medio de respuesta para las palabras congruentes, el tiempo medio de respuesta para las palabras incongruentes y el tiempo medio de respuesta para las palabras neutras es el mismo. Esa sería mi hipótesis nula. Y la alternativa sería pues que hay diferentes tiempos de respuesta, que hay algún tipo de situación congruente, incongruente o neutra que supone un tiempo de respuesta medio diferente. Bueno, pues esto se podría analizar o este esquema serviría para analizar esta situación. Claro, esto lo podríamos hacer de dos formas. Lo podríamos hacer con un diseño intersujetos o lo podríamos hacer con un diseño intrasujetos. Esto ya lo tenemos súper sabido, ¿no? Un diseño intersujetos, ¿qué significaría? Venga, contadme. ¿Cómo contrastaríamos esto con un diseño intersujetos? Comparas las medias entre
intersujeto o intrasujeto. Intersujeto es comparas las medias del grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Eso lo voy a hacer de todas maneras, pero ¿qué caracterizaría que el diseño fuera intersujetos? Que comparas los grupos, no al grupo interno. No, intersujeto quiere decir que a cada participante, en mi experimento, Le paso por tratamiento o lo que sea. solamente le paso por ¿cuántos tratamientos? 1. Por 1. Esa es la cuestión. Es decir, si yo tuviera un diseño intersujetos, querría decir que yo reúno un conjunto de participantes y digo, voy a hacer 3 grupos, aleatoriamente. Y a vosotros os ha tocado ser sometidos solamente a situaciones de tipo congruente. Solamente os voy a administrar el tratamiento congruente. Solamente os voy a enseñar palabras cuya tinta y cuyo significado sean el mismo. Y voy a ver qué tal lo hacéis. Y a otro colectivo solamente le voy a presentar palabras en situación incongruente. Y a otro colectivo solamente le voy a enseñar palabras en situación neutra. Por tanto, si fuera intersujetos, repito, a cada participante le presentaría solamente un tratamiento del factor, o bien congruente, o bien incongruente, o bien neutra. Sin embargo, si el diseño es intrasujetos, la cosa cambia. Porque ¿qué hago en ese caso? A cada sujeto le paso por los 3 tratamientos. Efectivamente, esa es la clave. Cada sujeto recibe las 3 situaciones. Le voy a enseñar situaciones de tipo congruente, de tipo incongruente y de tipo neutro. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia. Entonces, si yo hubiese utilizado un diseño intersujetos, estaría en el capítulo 5 de esta asignatura, en el que diría comparación de medias de varias poblaciones con muestras independientes. ¿Por qué? Pues porque los sujetos que han estado recibiendo el factor 1, perdón, el factor no, el tratamiento 1, congruente, no tienen nada que ver con los sujetos que han recibido el tratamiento 2. Son otros seleccionados completamente independientemente de ellos. Y estos de aquí tampoco tienen nada que ver. Por tanto, idea importante. Si yo tengo un diseño intersujetos, estoy en el capítulo 5, muestras independientes. Si mi diseño es intrasujeto, si a cada participante en mi experimento le voy a enseñar las 3 modalidades que tengo en este caso o las que tenga, entonces las muestras no son independientes, porque yo obtengo un conjunto de sujetos al que le administro el tratamiento 1, sería la situación congruente, el mismo colectivo, porque son los mismos, al que les asigno el 2 y el mismo colectivo al que les asigno el 3. Y por tanto, estas muestras son muestras dependientes. Así que esto es capítulo 6. Vale, creo que estoy diciendo bien los capítulos, ¿no? Creo que estoy en el 6. Sí. Sí, vale. ¿Esto queda clarísimo? ¿Queda clarísimo cómo se vincula diseño intersujeto es lo mismo que muestras independientes y diseño intrasujeto es lo mismo que muestras dependientes o relacionadas? Sí. Esto es la clave. O sea, cuando nos presenten un problema tenemos que tener muy claro si tenemos que ir por el capítulo 5 o por el capítulo 6, porque aunque la técnica es parecida, pero bueno, ahí tiene sus especificidades y hay que tener claro por dónde tenemos que ir. Diseño inter, muestras independientes. Cada muestra es independiente de la otra. Diseño intrasujeto, muestras dependientes, tan dependientes como que son la misma muestra, son los mismos sujetos. Vale. Bueno, pues vamos teniendo esto claro y teniendo claro que lo que estamos haciendo en este ejemplo que nos presentan aquí es a un conjunto de sujetos presentarles las 3 situaciones, por tanto, tenemos claro que es un diseño intrasujetos, vamos a ver cómo podemos, desde un punto de vista estadístico, analizar la situación o contrastar la hipótesis de que en la población las medias sean iguales o frente a la alternativa de que las muestras pues tengan medias potencialmente alguna de ellas diferente. Vale, os puse un enlace a una hoja de cálculo que está por aquí, lo voy a volver a poner aquí en el chat del grupo. Copiamos esto, a ver si me lo llevo aquí. Lo pego en el chat, ¿vale? Para que lo podáis ver mejor.
Lo que he hecho en este es una hoja de Google Sheets. Lo que he hecho ha sido resolver los 3 ejercicios que tenemos en este capítulo. ¿Vale? Entonces, vamos a mirar en el libro. Que, por cierto, es un libro bastante más cortito que el de primero, ¿verdad? Bastante más. Bastante más cortito, sí. Bueno, este es el ejercicio, creo recordar. Aquí está. Bien, este es el ejercicio del que está hablando, ¿no? Fijaos lo que nos plantean aquí. Creo que se ve más o menos bien, lo voy a poner un poquito más grande. Nos están diciendo que hemos recogido o hemos conseguido juntar a 6 participantes. Aquí está el participante, el sujeto 1, el sujeto 2, sujeto 3, sujeto 4, sujeto 5 y sujeto 6. Y tenemos 3 niveles del factor. El factor, como veis, es el tipo de tarea que le estamos presentando, el tipo de tarea struct que le estamos presentando. Congruente, incongruente o neutral. Recordad, ¿no? Congruentes, letras del mismo color de lo que significa la palabra. Incongruente, pues un rojo escrito en verde. Y neutral, pues un conjunto de X's pintadas de un color determinado. Y nuestra tarea es decir el color de la tinta. Entonces, ¿qué hemos hecho con el sujeto 1? Pues aquí lo veis, le hemos sometido a las 3 situaciones. ¿Y qué ha ocurrido? Pues, por ejemplo, le hemos pedido que lea 100 palabras en situación congruente. Es decir, 100 palabras escritas en la misma tinta del significado de la palabra. Y el tiempo promedio para leer esas palabras, para leer no las palabras, sino para identificar el color de la tinta, ha sido 0,545 segundos. Es decir, esto que aparece aquí, este numerito, es el tiempo medio que necesita el sujeto 1 para responder al color de una palabra en una situación congruente. Ese mismo sujeto, lógicamente, en una situación incongruente, pues necesita más tiempo, ¿no? Nos cuesta más decir, oye, esta palabra está escrita en verde si ahí pone rojo, ¿no? Y resulta que tengo un rojo escrito en verde. Y en la situación neutral, pues le lleva un tiempo intermedio. Esto es lo que cabe esperar para todos los sujetos. Cabe esperar que el tiempo que aparece en la primera posición sea más pequeño, porque es la situación, la tarea más sencilla. La tarea neutral es la intermedia, por tanto, les cuesta un poquito más. Y la tarea incongruente es la más complicada y esta les lleva bastante más tiempo. Es decir, es el patrón que deberíamos observar en todos los sujetos, lo que cabe esperar, lo que la teoría dice que debería ocurrir, ¿no? Sujeto 2, pues vemos que pasa más o menos lo mismo. Este es el tiempo de respuesta en situación congruente, por término medio. En situación neutral, un poquito más. En situación incongruente, se dispara. Aquí, por ejemplo, el sujeto 3 es un poco raro, porque resulta que en la situación congruente pues lleva menos tiempo, en la neutral más, y resulta que la incongruente la hace un poquito mejor que la neutral. Pero bueno, veis la idea cuál es, ¿no? Es decir, para cada sujeto se le presentan las 3 situaciones. Y eso por una parte. Es decir, ya tenemos claramente la idea de que parece ser, aunque luego lo comprobaremos con las medias, que la situación congruente tiene un tiempo de respuesta más rápido. La situación neutral tiene un tiempo de respuesta intermedio, la situación incongruente tiene un tiempo de respuesta más mayor, más lento. Y luego observamos también que los sujetos tienen diferentes tiempos de respuesta, ¿no? Hay sujetos que son más rápidos que otros. Por ejemplo, el sujeto 1 se ve que, bueno, depende de qué tarea, ¿no? Pero fijaos, por ejemplo, la situación congruente es un tipo que funciona rápido, mientras que hay otros sujetos, el sujeto 5, por ejemplo, pues tiene valores más altos prácticamente en todo. Es decir, hay sujetos que son más rápidos en tiempo de respuesta y sujetos que son más lentos en tiempo de respuesta. Entonces, ¿de qué va esta historia? Bueno, la historia va de tratar de discernir en esta variabilidad, porque aquí veis que hay variabilidad, ¿no? Es decir, los tiempos de respuesta dependen del sujeto y dependen de la tarea que se le está presentando. Bueno, pues de lo que se trata esta historia es de tratar de discernir o tratar de repartir de esta variabilidad cuánta culpa, si queréis, cuánta responsabilidad es de los sujetos y cuánta responsabilidad es de las tareas que se les están presentando. Por eso lo que vamos a hacer es un análisis de varianza, por eso se llama así. Vamos a estudiar la variabilidad de estos valores que están aquí. Y vamos a ver de esa variabilidad qué parte se puede asignar o achacar o decir que corresponde a los sujetos, qué parte corresponde a los niveles del tratamiento, es decir, a las diferentes tareas, y qué parte corresponde a la interacción de las dos cosas. Que nos dice el texto que esa parte se entiende que es neutra. Bueno, es lo que vamos a dejar en la parte de error. Y entonces, ¿cuál es la filosofía que está detrás? Hombre, si en esta variabilidad, en estos datos,
una parte importante de esa variabilidad se debe al tipo de tarea que se está presentando, ¿cuál será la conclusión? Volviendo a nuestro esquema que está aquí. Sí, repito, si yo en este conjunto de datos encuentro que estos puntos, estos valores que aparecen aquí son muy diferentes entre sí, pero son muy diferentes sobre todo porque son diferentes debido a la columna en la que se encuentran, es decir, al tipo de tarea y no tanto al sujeto que ha realizado la tarea, ¿qué tendremos que concluir? ¿Que el tipo de tarea nos da diferentes medias o no? Sí. Pues ya está, eso es todo. Eso es todo lo que vamos a hacer. Eso es todo. Así de sencillo. Se trata de ver si la parte de variabilidad en los datos correspondiente al tipo de tarea es sustancialmente más grande que la parte de variabilidad que se debe al sujeto o que se debe a la interacción del sujeto con esa tarea. Eso es todo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos como os voy a contar en este ejercicio que está aquí. Vale, mirad aquí abajo, ¿estáis viendo una hoja de cálculo? Sí, ¿verdad? ¿Estáis viendo una hoja de cálculo? Yes. Vale. Sí, sí, se ve. Sí. Ahora lo pongo más grande, pero fijaos que aquí abajo tengo 3 pestañas, ejercicio 6.3.1, ejercicio propuesto 1, ejercicio propuesto 2. Pues simplemente son los 3 ejercicios que hay en el libro, en este capítulo, que están resueltos. Vamos a centrarnos ahora en este. Y los otros 2 os los dejo para que los miréis tranquilamente vosotros, porque no es más que repetir lo mismo. Perdonad que voy a cambiar de usuario aquí para poder editar. Vale, ya está, ya le gusta más. Bien, entonces, mirad. ¿Qué tengo aquí arriba? Bueno, pues esto que está aquí, voy a hacerlo un poquito más grande. A ver. Esto que tengo aquí arriba son los datos. Nada, aquí no hay nada nuevo. Los datos copiados. Con una pequeña particularidad. Lo que he hecho ha sido, en los márgenes, he calculado los promedios. ¿Vale? Fijaos, por ejemplo, este 0,609, ¿qué quiere decir? Pues este es el tiempo promedio de respuesta en situación congruente, es decir, es la media de tiempos de respuesta para los 6 sujetos, 0,609. La situación incongruente tiene un tiempo medio de respuesta de 0,769 y la situación neutral tiene un tiempo de respuesta promedio de 0,661. Luego, fijaos, estos 3 numeritos que tengo aquí son las medias muestrales en las 3 muestras que tengo dependientes. ¿Lo veis? Es decir, para la variable tiempo de respuesta, yo tengo una muestra de 6 sujetos y la variable tiempo de respuesta en situación congruente en mi muestra tiene un promedio de 0,609. Luego este valor 0,609 es la media muestral del tiempo de respuesta en situación congruente. Y esto sería la media muestral de tiempos de respuesta en situación incongruente. Y esto es la media muestral de tiempos de respuesta en situación neutral. Luego estos 3 son las estimaciones, vuelvo a mi dibujito de la pizarra, son estos 3 valores que tengo aquí, x barra 1, x barra 2, x barra k. Y con estos 3 valores yo pretendo responder a la pregunta de si en la población la media 1, la media 2 y la media 3 son iguales. Es decir, si en la población el tiempo medio de respuesta en situación congruente, en situación incongruente y en situación neutral son iguales. En ese caso, ¿qué querría decir? Que no hay efecto Stroop, ¿no? Si da igual el tipo de situación, congruente, incongruente, neutral, no hay efecto Stroop. No hay un efecto de que el hecho de que la palabra refleje el color de la tinta hace que el tiempo de respuesta sea menor. No se produciría ese efecto. Sin embargo, si al analizar estos datos llego a la conclusión de que voy a rechazar la hipótesis nula y digo que existe alguna situación en la que la media es diferente, entonces diría que sí hay efecto Stroop. ¿Me seguís? Sí. 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 Vale. Así que estoy comparando, para empezar, las medias muestrales, que son las 3 que me interesan, y por otra parte aquí he calculado otra cosa que no es tan importante en este momento, porque, repito, el sujeto no es lo que a mí me interesa, pero también he calculado las medias de los tiempos de respuesta de cada sujeto, para ver que hay sujetos que son más rápidos y sujetos que son más lentos. Por ejemplo, ¿quién es el sujeto más rápido? Pues es, por término medio, pues el sujeto 3.
¿no? Su tiempo de respuesta es 0,651. No es el más rápido en cualquier situación, pero sí que es el más rápido en general. ¿El siguiente quién es? Pues el primero, que se va un poquito porque en la situación incongruente tiene un poquito de lag y se le va un poquito, no sé qué le pasa ahí, se le va un poco, se le dispara el tiempo de respuesta. Es decir, estos numeritos que están aquí son los tiempos medios de respuesta de cada sujeto, que no son como los de abajo, que son los tiempos medios de respuesta en cada situación, ¿vale? Nuestra hipótesis no se refiere a estas medias muestrales que están aquí, o no me van a servir directamente para responder a la hipótesis. Las que me van a servir son fundamentalmente estas tres, las otras también, pero estas son las que me dicen, oye, yo veo esto, veo estos tres números que he destacado ahí, ¿y qué sensación tenéis? ¿Qué parece que se puede decir de la existencia o no de efecto Stroop? ¿Que sí hay o que no hay? Que sí que hay. Claro, en la muestra, efectivamente vemos que por término medio la situación incongruente tiene un tiempo de medio de respuesta mayor, la congruente menor y la neutral una cosa intermedia. Pero la pregunta es, ¿estas medias que estoy viendo en la muestra son lo suficientemente diferentes entre sí como para afirmar que en la población también son diferentes las medias poblacionales? Y eso es lo que tenemos que analizar. ¿Cómo? Mediante un análisis de varianza. Entonces, ¿hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Va bien? Sí. ¿Esto qué tiene que ver con lo de que sea significativamente, estadísticamente significativo, no? Claro, sí, eso es lo que estamos buscando, es responder a la pregunta. Vale. La pregunta sería, estas medias muestrales, estas tres que tengo aquí, que son diferentes entre sí, porque son diferentes, ¿son tan diferentes como para poder afirmar que las medias poblacionales de las que han sido extraídas estas muestras son diferentes? O dicho de otra forma, ¿son estas medias muestrales estadísticamente, son significativamente diferentes entre sí? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Y para responder a eso tenemos que hacer todo lo que está aquí abajo. Entonces, vamos despacio. ¿Qué es la tabla que he hecho aquí debajo? La voy a poner un poquito más pequeña para que la veamos en su conjunto y luego ya haré zoom otra vez, ¿vale? Mirad, esta tabla que está aquí abajo tiene varias columnas. La primera columna son sencillamente las puntuaciones que tengo aquí, los valores que están dentro de la tabla, pero puesto uno debajo de otro. Primero he puesto 0,545, 0,630 hasta 0,600, están aquí, la primera columna, y a continuación va la segunda columna, desde 0,832, 0,736 hasta 0,790, está aquí, y por último la tercera columna. O sea que no es más que coger esta primera columna, pegarle debajo la segunda columna y pegarle debajo la tercera columna. ¿De acuerdo? Y ahora, para esos valores, lo que he hecho ha sido una descomposición de su desviación respecto a la media. Vamos despacio. Fijaos que tengo 4 columnas aquí a la derecha. Y son 4 columnas que cada una nos mide una cosa diferente. La primera se llama DT. Ese DT significa desviación total. La columna DF se llama desviación debida al factor. La DS es la desviación debida al sujeto. Y por último, la DF por S es la desviación debida a la interacción factor con sujeto. Y esto va a ser siempre así. Yo tengo que ver cuál es la desviación total para este individuo, ver cuál es la desviación que se debe al factor, la desviación que se debe al sujeto y la desviación que se debe a la interacción de factor y sujeto. Y vamos a ver qué quiere decir cada una de estas cosas. Vamos despacito, no hay ninguna prisa. ¿Qué es esta desviación total? Bueno, pues vamos a ver. ¿Quién es este señor que está aquí? ¿O de dónde sale? ¿A qué dato me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al dato 0,545. Este que está aquí. Bueno, este es un tiempo de respuesta en una situación congruente del sujeto 1. Y fijaos que yo tengo aquí una cosa que es la media total. Este 0,680, ¿qué es? Juanjo, ¿esto es una tabla de contingencia también, la de arriba, o no? No, porque una tabla de contingencia tendría que tener aquí frecuencias. Y aquí no tenemos frecuencias, aquí tenemos medias, tiempos medios de respuesta. No es una tabla de contingencia. Eso tiene las desviaciones de todos los sujetos, de la respuesta media de todos los sujetos. Este 0,68 que está aquí. Sí. Ese es el tiempo medio de respuesta. Tiempo medio de respuesta de cada uno de los sujetos. De todos los sujetos en todas las situaciones. En todas las situaciones. Vale, es la media de todos los números que están aquí. Es decir, este número 0,680, ¿qué refleja? Pues el tiempo medio de respuesta que una persona tarda
cuando le plantean una tarea de Stroop en cualquier situación. Por término medio, este es el tiempo que tarda. Cuando alguien le presenta una tarea Stroop a una persona, por término medio tarda 0,680. En este caso particular, este sujeto en particular, en una situación de tipo congruente, ha tardado 0,545. Luego, ¿qué mide DT? DT mide la diferencia entre lo que ha ocurrido en esta ocasión y esta media. Si yo hago 0,545 menos 0,680, me da menos 0,135. ¿Vale? Luego esto es la desviación total. ¿Cuánto se desvía esta puntuación concreta del promedio total? Es decir, del tiempo promedio de respuesta en cualquier situación y por parte de cualquier sujeto. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos en las 3 siguientes columnas es tratar de explicar por qué ha ocurrido esto. ¿Por qué ha pasado que en este caso... Sí, dime. ¿Puedes ampliar las 2 columnas de la izquierda? Veo menos con gatos cayola. Espérate. Así. ¿Mejor así? Sí. Que encima estoy con el móvil porque la tablet se acopla. Vale, vamos a ver si lo puedo poner un poquito más grande. Ay, ¿me puedes volver a repetir, por favor, cómo sacaste de T y de F? Sí, vamos a ver. No me te perdí. preocupes, que voy a explicarlo porque esta es la clave de todo. Repito. 0,68 es el tiempo promedio de respuesta para cualquier sujeto en cualquier situación. Eso es lo que estamos diciendo. Y en este caso particular, el sujeto 1, en una situación de tipo congruente, es decir, con tinta y significado idénticos, ha tardado, por término medio, en el conjunto de pruebas que se le han hecho, 0,545. Entonces, está claro que este número se desvía de la media. ¿Cuánto se desvía? Pues 0,545 menos 0,680. ¿Y eso cuánto da? Menos 0,135. Luego podríamos decir, en este caso, el tiempo de respuesta ha sido menor de lo que cabría esperar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Si yo no sé ni qué sujeto es el que ha hecho la tarea, ni qué tipo de tarea es, si es congruente, incongruente, neutral, yo diría que el tiempo de respuesta debería ser 0,680. En este caso, el tiempo de respuesta ha sido 0,545. Ha sido más rápido. Luego está por debajo. Y ahora digo, ¿por qué ha pasado esto? Bueno, pues voy a buscar las causas por las que esto puede haber ocurrido. Y hay 2 causas fundamentales. Una causa es la persona que lo ha hecho, el sujeto. Y otra causa es la tarea que estaba haciendo, ¿no? Claro, yo puedo decir, mira, resulta que esta tarea era de tipo congruente, ¿no? Este 0,546 es una tarea de tipo congruente. Y yo sé que por término medio, las tareas de tipo congruente, fijaos aquí, son más rápidas que las tareas en general. Si no sé de qué tipo de tarea es, diría que 0,68, pero si sé que la tarea es congruente, la media que yo estoy observando es 0,609. Luego hay un efecto debido al tipo de tarea. ¿Y cuánto es ese efecto? La diferencia que hay entre 0,609 y 0,680. ¿Y eso cuánto es? Pues menos 0,071. ¿De acuerdo? Es decir, de esta diferencia de aquí, el hecho de que este valor particular esté 135 milésimas por debajo de la media global, se podría explicar en parte porque esta tarea era de tipo congruente. ¿Y en cuánto nos explicaría eso? Pues hombre, la diferencia que hay entre la media de las tareas de tipo congruente y la media global. ¿Y eso cuánto es? Menos 0,071. ¿Vamos bien? Sí, si pinchas en tu tabla salen las celdillas, ¿no? Sí, Para claro. saber de dónde sale cada cosa, quiero decir. Claro, las fórmulas, sí, aquí están todas las fórmulas. Por eso, no, pues lo digo para que nos acordemos luego cuando tú no estés, saber de dónde sale cada cosa. Bien. La siguiente, ¿qué es esto? Esto es lo mismo, pero en lugar de para el tipo de tarea, para el tipo de sujeto. ¿Cuál es una segunda explicación de que en este caso particular, en este 0,545, nos hayamos desviado 135 milésimas de la media global? Hombre, pues que además de ser una tarea de tipo congruente, que lo hemos explicado aquí, es que lo ha hecho el sujeto 1, porque esta tarea la ha hecho el sujeto 1. Y resulta que el sujeto 1, fijaos, por término medio, es más rápido que la media global. ¿Cuánto más rápido? Pues la diferencia entre 0,666 y 0,680. 14 milésimas más rápido. ¿Sí?
¿Me seguís? Sí, sí. La Entonces, suma de esas tres es la claro, diferencia total. efectivamente. Entonces estamos diciendo, bueno, por el hecho de que la tarea es de tipo congruente, esperaríamos una desviación de 71 milésimas hacia abajo. Por el hecho de que el sujeto es el sujeto 1, que es más rápido que la media, esperaríamos una desviación de 14 milésimas hacia abajo. Pero resulta que en este caso particular no se ha desviado 71 más 14, que serían 85, sino que se ha desviado 135 milésimas. ¿Cuánto falta? Pues 50 milésimas adicionales que se deben a lo que ha ocurrido en este caso particular con este sujeto en este tipo de tarea. Se ve que a este tipo, a este señor, a este sujeto, se le dan especialmente bien las tareas de tipo incongruente, porque ha tenido un tiempo de respuesta 50 milésimas más rápido del que cabría esperar por el tipo de tarea y por su comportamiento medio en todas las tareas. ¿Vale? Es decir, estamos explicando lo que ha ocurrido en cada valor. Repito, este sujeto en esta tarea congruente se ha desviado 135 milésimas de lo que es el tiempo de respuesta promedio para cualquier tarea y cualquier sujeto. ¿Por qué ha ocurrido eso? Por la tarea, porque la tarea es más fácil y por término medio la tarea congruente se hace 71 milésimas más rápido que la tarea promedio. Segundo, porque él es el sujeto 1 y el sujeto 1 es más rápido que la media. ¿Cuánto? 14 milésimas más. Y tercero, porque en este caso particular a este sujeto se le dan especialmente bien las tareas congruentes y ha tardado 50 milésimas menos de lo que cabría esperar por la tarea que era congruente y por el sujeto que era. Y así con todos. Voy con el siguiente. Voy a por la siguiente fila para que veáis. Sería este 0,630. Si queréis vamos a coger otra que sea un poco diferente. Vamos a coger el 0,590 que está aquí. ¿De dónde sale este 0,590? Es este que está aquí. Fijaos, es el sujeto 5 en situación congruente. ¿Cuánto ha tardado este sujeto en situación congruente? 0,590. ¿Cuál es el tiempo medio de respuesta? 0,680. Luego ha tardado 90 milésimas menos que el promedio. ¿Vale? Esa es la desviación total. ¿Por qué ha tardado 90 milésimas menos? Pues por las siguientes razones. Primero, 71 milésimas por lo mismo que hemos dicho antes. Fijaos que este valor lo comparten todos los primeros porque son tareas congruentes todas ellas, ¿no? 71 milésimas por el hecho de que la tarea es congruente y es una tarea más fácil, una tarea que por término medio lleva 71 milésimas menos que la tarea promedio. Segundo, tendría una penalización de 44 milésimas porque el sujeto número 5 es un sujeto lento. ¿Lo veis? Es esto menos esto, bueno, aquí es un problema de redondeo de decimales, esto menos esto son 43, 44 milésimas. Este sujeto es más lento, por tanto, por ser el sujeto 5, tendría una penalización de 44 milésimas. Pero resulta que a este tipo, al sujeto 5, en particular, las tareas de tipo congruente se le dan especialmente bien porque ha actuado en un tiempo de respuesta 63 milésimas más rápido de lo que cabría esperar para el tipo de tarea y para su comportamiento promedio. Y así con todos. ¿Se entiende el significado de esta tabla? Yo tengo una duda. En este caso, Sí. ¿cómo? Perdona. En este caso, ¿cómo yo saco el DS por S? DF por S. ¿Este de aquí? Sí, no. Pues es que es la diferencia entre... La primera es la desviación total. Y esta desviación total se puede deber a tres cosas. Al tratamiento, es decir, al tipo de tarea, al sujeto y a lo que pasa en ese caso particular en esa tarea con ese sujeto. Luego, este número de aquí sale de restar a este y este. O sea, la columna 4 sería la columna primera menos la segunda menos la tercera. Porque las tres columnas que están aquí tienen que sumar la primera. Es decir, ¿por qué se ha desviado 135 milésimas este sujeto que está aquí? Por tres razones. Se ha desviado 71 milésimas para abajo porque es una tarea más sencilla. Se ha desviado 14 milésimas para abajo porque es él y es más rápido que el promedio. Y además porque en este caso se le da particularmente bien. Luego, esto más esto más esto me tiene que dar esto, la desviación total.
Por tanto, si quieres calcular la última columna, no tienes más que tomar la primera y restar las otras dos. O sea, en la primera columna esta de los azules es donde sale el total, aunque está al principio, ¿no? Esta primera columna mide la diferencia que hay entre cada valor y la media global. Es decir, por qué en este caso particular cada sujeto ha tardado más o menos que el promedio. Es decir, esta columna no es más que restar a los valores que están aquí 0,680. Vale. Se llama desviación total. ¿Cuánto me he desviado de el promedio? Vamos a ver si lo explico de otra manera. Si yo no tuviera ni idea de qué tipo de tarea estamos hablando y tampoco supiera de qué sujeto estamos hablando y yo tuviera que hacer una estimación sobre cuánto tiempo me va a tardar cuánto tiempo me va a llevar reaccionar a una tarea struct y no sé ni qué sujeto la hace ni de qué tipo es, si congruente, incongruente o neutral. Si no supiera nada, mi mejor estimación sería esta. Porque una tarea struct de cualquier tipo y llevada a cabo por cualquier sujeto tiene por término medio este tiempo de respuesta, 0,680. Si a mí me dan información sobre el tipo de tarea que se ha realizado, ya puedo afinar más. Si me dicen, no, la tarea es congruente, hombre, pues ya no haría esta estimación. ¿Estamos de acuerdo? Si sé que la tarea es congruente, mi estimación sería esta. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y si sé que la tarea es neutral, mi estimación sería esta. Y si sé que la ha hecho el sujeto 5, diría, el sujeto 5 es un lento. Mi estimación sería esa. Y si sé que la ha hecho el sujeto 3, mi estimación sería esta otra. Por tanto, lo que estoy haciendo es ver la diferencia entre cada puntuación y mi estimación si no tuviera ni idea, es decir, la desviación total, ¿a qué se debe? Y estoy viendo que se debe a tres causas. La primera, el efecto de qué tipo de tarea es. Segundo, el efecto de quién es el sujeto que la ha llevado a cabo. Y tercero, un efecto de interacción entre las dos cosas. Este sujeto en esta tarea, pues se le da particularmente bien. Fijaos, ¿este sujeto qué le pasa? Vamos al sujeto 2, el 0,600, este de aquí, ¿no? Es una tarea congruente. Por tanto, como es una tarea congruente, pues vamos a tener un efecto del factor negativo, porque es una tarea fácil, por tanto me va a llevar menos tiempo de respuesta. El sujeto es más rápido que la media, porque es el sujeto 2, que es más rápido que la media, ya veis, 13 milésimas más rápido. ¿Pero qué le pasa? Pues que se le dan especialmente mal las tareas congruentes. Y por eso, en este caso particular, este sujeto tarda 34 milésimas más que lo que correspondería a la tarea que está haciendo, que es congruente, y a su comportamiento promedio. Estas tareas no le van bien. Ha tardado más de lo que se esperaría. ¿De acuerdo? Sí. Y el 0,680 el total, ese promedio, ¿qué se sale? ¿Sale en una tabla? En las tablas de... Es que yo no tengo, todavía no he mirado el libro. Es para el antiguo. O sea, hay unas tablas que contienen todas esas estimaciones. No, este número que está aquí es el promedio de todos los números que están aquí. Ya, pero ¿has dicho que lo hemos sacado solamente de este caso o en general? Eso no lo he entendido bien. No, este número que está aquí, este número ha salido de calcular la media de todos estos números que están aquí. Es el promedio, es decir, si yo no sé de qué tipo de tarea hablamos y de qué sujeto hablamos, ¿cuál es el tiempo de respuesta promedio? Este. Es decir, cada uno de estos, este 0,666 es la media de la primera fila. 0,667 es la media de la segunda fila. Es decir, este sería el tiempo promedio de respuesta del primer sujeto. Tiempo promedio de respuesta del segundo, del cuarto, del quinto. Y esto es el tiempo promedio de respuesta en situación congruente, en situación incongruente y en situación neutral. Gracias. Vale, entonces, vuelvo aquí. Esta tabla es la tabla de las desviaciones. Y la clave que tenemos que recordar es que la desviación total tiene que ser igual a la suma de la desviación debida al factor más la desviación debida al sujeto más la desviación debida a la interacción factor-sujeto. ¿Vale? Es lo que pongo aquí abajo. Lo que pongo aquí abajo para que no nos olvidemos, ¿no? La desviación total tiene que ser la suma de esas tres desviaciones. ¿Por qué me separo de la media global? Por la tarea que hago, por quién soy y por una interacción entre la tarea y quién soy y el sujeto. ¿Vale? Bien. Este es el primer paso. Segundo paso y último es convertir o elaborar a partir de esta tabla de las desviaciones
la tabla de las variaciones. Esta tabla que está a la derecha es una tabla de variaciones. ¿Y qué es? La idea es sencillamente que vamos a calcular sumas de cuadrados, porque si recordáis, ¿no? Si recordáis, vamos otra vez a la pizarrita esta que estaba aquí. Vamos a ver, vuelvo aquí a mi pizarrita, un poquito más abajo. Me he perdido, ¿dónde estás? No sé por qué no aparece mi bolígrafo por aquí. Vamos a ver si estás aquí. No responde, se me ha desconectado la pizarra, perdonad. Cosas del directo. A ver si ahora quiere reaccionar. Sí, aquí está, vale, ha vuelto. Vamos a ver. Sí, eso es, aquí. Estábamos diciendo, si yo tengo una variable x, ¿no? Con una serie de valores, el x1, el x2, el xy, hasta el xn, y yo calculo para esta variable x las desviaciones, es decir, calculo x1 menos la media de x, x2 menos la media de x y así hasta xy menos la media de x y me voy hasta xn menos la media de x. Estas son las desviaciones, es lo que yo acabo de calcular, ¿no? Las desviaciones de cada valor respecto a la media, las desviaciones de la variable x. ¿Vale? Ahora, si yo elevo estas desviaciones al cuadrado, todas ellas al cuadrado, y las sumo todas, fijaos que lo que tengo es la suma de los cuadrados, bueno, voy a ponerlo así, de los cuadrados de las desviaciones. Y si yo ahora divido todo esto entre n, ¿qué tengo? Pues esto, si recordáis, es la varianza, ¿no? Es decir, para calcular la varianza tengo que tomar las desviaciones, elevarlas al cuadrado, tendría este elemento de aquí, y luego sumar todo ello y dividir entre n. Bueno, aquí no vamos a dividir entre n, nos vamos a quedar solo con el numerador, pero lo que quiero haceros ver es que a partir de la tabla anterior, en la que teníamos la idea de que desviaciones de t totales son desviación debido al factor más desviación debido al sujeto más desviación debido a la interacción factor-sujeto, si yo ahora estas desviaciones las elevo al cuadrado, voy a tener numeradores de varianzas para entenderlos, ¿vale? Porque voy a tener, eso es, voy a tener sumas de cuadrados de desviaciones y sumas de cuadrados de desviaciones es lo que tengo en el numerador de una varianza. Por tanto, repito, la idea ahora es tomar esto que tenía aquí, tomar esto, esta tabla de desviaciones y elevando esa tabla al cuadrado, obtener numeradores de varianza, sumas de cuadrados, ¿vale? Vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, una idea muy importante es acordarnos de qué pasa cuando yo tengo, vamos a ponerlo aquí todo, hemos dicho que dt, la desviación total es la desviación debida al factor, más la desviación debida al sujeto, más la desviación debida al factor y sujeto. ¿Esto lo tenemos todos claro? Súper claro. Vale. Pues entonces, si yo ahora elevo esto al cuadrado, fijaos lo que va a pasar. Si yo elevo la desviación total al cuadrado, ¿qué va a pasar? Pues que será la desviación del factor más la desviación del sujeto más la desviación del factor y sujeto al cuadrado. Y si yo hago esta operación, ¿esto cuánto da? Y aquí hay que tener mucho cuidado porque hay un error muy típico que es pensar que esto es la desviación del factor al cuadrado más la desviación del sujeto al cuadrado, más la desviación debido al factor y al sujeto al cuadrado, pero me faltan cosas. Aquí tengo que añadirle más... ¿Más qué? Si yo tengo, fijaos, A más B más C al cuadrado, esto no es A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, sino que es más 2AB más 2AC más 2BC. Esto se ve muy fácil si lo ponemos en forma de una matriz, ¿no? Si lo pongo así y pongo aquí ABC, ABC y multiplico, pues tendré A por A es A cuadrado, A por B es AB, A por C es AC, A por B por A es AB otra vez, B por B es B cuadrado, B por C es BC, A por C es AC, B por C es BC y C por C es C cuadrado. Entonces tengo A cuadrado
más b cuadrado más c cuadrado, es decir, los tres que están aquí, y tengo luego más 2ab, estos dos de aquí, más 2ac, más 2bc. ¿Vale? Así que no tenemos que olvidarnos de estos que están aquí. Con lo cual, en este caso, lo tendré que poner también. Será aquí más 2 veces df por ds, que sería este por este, más 2 veces df por dfs, que sería este por este, más 2 veces ds por dfs. ¿Me seguís? Sí. Sí. Cuidado con esto porque no puedo elevar al cuadrado solamente los tres primeros. Entonces, eso es lo que he hecho en esta segunda parte de la tabla. Mirad, voy a ir un poquito hacia abajo. No os preocupéis que luego estos cálculos se van a simplificar mucho, ¿eh? Pero vamos a hacer las cosas bien para no confundirnos. Mirad, ¿qué tengo en la tabla que está a la izquierda? Lo voy a poner un poco más pequeño, ¿eh? Permíteme, luego lo vuelvo a poner más grande, pero para ver todo. 125 igual también aguanta esto. Bueno, más o menos. Vamos a ver si lo consigo mostrar. Mirad, lo primero que he hecho ha sido tomar la columna dt, que está aquí, y elevarla al cuadrado. Y aquí tengo dt al cuadrado. Y ahora voy haciendo lo que he dicho. Voy a hacer, como dt es df más ds más df por s, pues haré df cuadrado y la pongo aquí. ds cuadrado y la pongo aquí. dfs cuadrado y la pongo aquí. Y ahora voy haciendo los productos el doble de tal por tal, ¿no? 2 veces la segunda por la tercera, 2 veces la segunda por la cuarta y 2 veces la tercera por la cuarta. Y eso lo he construido en esta tabla que está aquí a la izquierda, a la derecha. ¿Veis de dónde sale esta tabla? Sí. Ahora sí. No es más que elevar al cuadrado la tabla de la izquierda, teniendo en cuenta que en ese elevar al cuadrado tiene que ocurrir que además de los cuadrados de las columnas ponga los productos cruzados, el doble del primero por el segundo, el primero por el tercero y el segundo por el tercero. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir en esta tabla de la derecha? Bueno, pues lo que tiene que pasar es, lógicamente, pues lo que estamos diciendo aquí, que dt al cuadrado sea igual a la suma de todas las demás columnas. Df cuadrado más ds cuadrado más dfs cuadrado más 2dfs más 2dfds más 2ds dfs, ¿no? Es decir, que todas estas columnas que están aquí a la derecha, desde esta hasta esta, si las sumo, me den este numerito que está aquí. Dicho de otra forma, 0,00499 más 0,00020 más puntos, 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 más 0,00141 tiene que valer 0,01817. Y es así, lo podemos comprobar. Voy a seleccionar estos números, los selecciono todos y aquí me dice abajo, pequeñito, no sé si lo veis, que la suma es 0,01817, o sea que está bien. Y si voy a la segunda, pues pasa lo mismo, que esos numeritos suman 0, y está 00248. Ese es el numerito que está ahí. ¿Vale? Por tanto, moraleja. La primera columna de esta tabla es la suma de todas las demás columnas. ¿Sí? Sí. Vale. Eso es lo importante. Igual que en la tabla anterior, la primera columna era la suma de la segunda, tercera y cuarta, en esta tabla que está aquí, esta primera columna es la suma de todas las demás columnas. Bien, y entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora ya me voy a centrar en esta tabla de aquí. Me centro en esta. Ya lo tenemos claro, ¿eh? Lo voy a repetir. Sé que soy un poco pesado, pero lo repito. La primera columna de esta tabla es la suma de todas las demás columnas. Por tanto, si yo tomo esta primera columna y la sumo, este numerito que está aquí, 0,2650, que es la suma de todos estos números, y hago lo mismo con el resto de columnas, es decir, si todos estos números que están aquí abajo son las sumas de las columnas, ¿cuánto tienen que sumar estos números que están aquí a la derecha? Necesariamente. La varianza total de la primera columna. Claro, tiene que sumar esto. Porque si cada valor de la primera columna es la suma de las columnas restantes, pues entonces la suma de todos estos tiene que coincidir con la suma de estos que están aquí. Bueno, pues algunas cosas que quiero que veáis importantes. Mirad, estas tres columnas raras que hemos tenido que añadir aquí,
estas tres columnas extrañas, ¿no? Que eran un poco inesperadas, resulta que por magia, no es por magia evidentemente, resulta que curiosamente la suma de esas tres columnas sale 0. ¿Lo veis? Sale 0. Y siempre tiene que salir 0. Siempre tiene que salir 0 en esas tres columnas. Así Pero que ahora nos vas a explicar la magia esta, porque vamos, llama muchísimo la atención, eso lo explicas, ¿verdad? Sí, sí, luego os lo cuento. Es una cuestión de ortogonalidad. No voy a entrar a explicar por qué es así, ¿eh? Simplemente os voy a decir que eso tiene que ocurrir. Es por la construcción de cómo lo hemos hecho. Es una cuestión de ortogonalidad entre los factores que estamos considerando. Pero necesitaría explicaros bastantes más cosas para haceros ver por qué eso tiene que ser 0. Pero bueno, vamos a ver de alguna manera. No os preocupéis. Lo que quiero que veáis, lo más importante, es que entendamos qué significan estos números que están aquí. Esa es la clave. Porque entender esto es entender el análisis de la varianza. Vamos con el primero. ¿Qué es ese número que está ahí? Fijaos de dónde sale. Ese número que sale ahí, 0,12,65,0, es la suma de todos estos números, que son los cuadrados de las desviaciones totales. Es decir, este número, lo voy a decir de tirón, es la suma de los cuadrados de las diferencias que hay entre cada uno de los tiempos de respuesta y el tiempo de respuesta promedio. Luego, ¿qué está midiendo esto? La varianza total, ¿no? Está midiendo, eso es, la varianza total, mejor dicho, la variación total. La expresión correcta sería la variación total. Está midiendo la heterogeneidad en las puntuaciones de esta tabla, de la primera tabla que tenemos aquí arriba a la izquierda. ¿Heterogeneidad respecto a qué? Uy, me he ido a otro ejercicio, ¿no? Me he ido a otro ejercicio, perdona. ¿Heterogeneidad respecto a qué? Heterogeneidad respecto a este valor central. Es decir, ¿cómo se desvían las puntuaciones respecto al valor central 0,680? Pues la heterogeneidad total es esta, es 0,12650. Eso es lo que yo tengo que explicar. ¿Por qué hay tantos valores diferentes en tiempos de respuesta en general respecto al promedio? Bueno, pues eso ocurre por tres razones. ¿Cuál es la primera razón? La primera razón hemos dicho que era el tipo de tratamiento el tipo de tarea que se estaba planteando. Fijaos, vamos a la segunda columna. ¿Qué es esta segunda columna? ¿De dónde sale? ¿Qué significa ese numerito que está ahí? 0,08019. Fijaos que esto es la suma de los cuadrados de las DF. Y las DF son estos valores que están aquí a la izquierda, que los hemos conseguido, recordad, decíamos que esto era el efecto del tipo de tarea, ¿no? La diferencia de tiempo promedio entre la tarea congruente y la tarea general, entre la tarea incongruente y la tarea general, y entre la tarea estándar o neutra y la tarea general. ¿Lo que me está midiendo esta columna de aquí? Me está midiendo la heterogeneidad total debida a ¿qué? A la tarea. Al tipo de tarea. Es decir, de estos 0,12, que sería la variabilidad total o la variación total, hay 0,08 que se deben al tipo de tarea que se está llevando a cabo. 0,08 de esos 0,12 son responsabilidad, se podrían asignar a la tarea que se está llevando a cabo. ¿Y qué ocurre aquí? Pues esto es lo mismo para el sujeto. Fijaos que esto ha salido de los cuadrados, la suma de los cuadrados de las diferencias entre las medias de cada sujeto y la media global. Esta heterogeneidad se debe al sujeto. Los distintos sujetos están haciendo que haya distintos valores. ¿Qué parte de la varianza total corresponde a los sujetos? 0,009. Ya veis que es bastante más pequeña. ¿Sí? Sí. Y finalmente hay una parte de la variación que se debe a la interacción entre el sujeto y la tarea. ¿Y cuánto es eso? Pues es esto, 0,036. Vale, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar necesariamente? Que la variación total se descomponga en la suma de estos tres. Es decir, que este numerito de aquí, más este de aquí, más este de aquí, nos tiene que dar 0,12650. Y nos da, por supuesto. Y esto es el análisis de la varianza. Por eso se llama así esta técnica. Estoy analizando
la variación total. Estoy diciendo, mira, los números cambian. ¿Cuánto cambian? Pues esta cantidad. ¿Y por qué? Por 3 razones. 0,08 por la tarea, 0,009 por el sujeto y 0,03 por la interacción sujeto-tarea. ¿Se entiende esto? Sí. Vale. Entonces, ahora, claro, viene la siguiente pregunta. Muy bien, perfecto. Ya me queda claro, si yo analizara esto así sin más, pues podría decir, hombre, pues ya veo, ¿no? Que aquí la parte importante, ¿quién se la lleva? ¿Quién es el responsable de que haya variabilidad? La tarea. Parece, ¿no? Así a simple vista diríamos, hombre, pues fíjate, si hay 12 y de esos 12, 8 son de la tarea, pues parece que la tarea tiene un papel muy importante. El sujeto parece que pinta muy poquito y la interacción, pues algo intermedio, ¿no? ¿Vale? Eso es una primera reflexión, pero es una reflexión que no está teniendo en cuenta un elemento importante, que son los grados de libertad. ¿Por qué los grados de libertad son importantes? Pues porque estos factores, mejor dicho, estas 3 fuentes de variación, la tarea, el sujeto y la interacción, no tienen la misma capacidad a priori de generar diferencias o de generar variabilidad. ¿Por qué? Porque tienen diferentes grados de libertad. Vamos a ver si consigo explicaros por qué esto es así. Mirad, voy a volver a la columna primera, ¿vale? Me centro en esta columna de aquí, a la que hemos dicho que le corresponden 17 grados de libertad. ¿Por qué le corresponden 17 grados de libertad? Bueno, pues le corresponden 17 grados de libertad porque ese numerito 0,12,650, lo tenéis todos claro, ha salido de sumar, perdonad, estoy un poco torpe con el ratón hoy, ha salido de sumar, bueno, hoy y siempre, ese 0,12650, a ver si lo puedo enseñar bien, ha salido de sumar estos numeritos que están aquí, todos estos, esta columna. Y esta columna de dt al cuadrado ha salido, lógicamente, de tomar estas desviaciones de t y elevarlas al cuadrado. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esta columna de t que está aquí a la izquierda puede variar libremente, totalmente libremente? Es decir, ¿cuántos elementos de los que están ahí los podemos fijar de forma completamente independiente? ¿Podrían variar libremente? Esa es la pregunta, ¿no? Para determinar cuántos grados de libertad hay ahí. Y la respuesta, obviamente, es que no hay, a pesar de que en esa columna de t hay 18 números, aquí hay 18 números, no es cierto que los 18 puedan variar libremente. Porque ¿qué les tiene que pasar a esos 18 números? Necesariamente. ¿Respecto a qué, Juanjo? No entiendo. Sí, respecto a nada. ¿Qué les pasa a ellos? Si les hago algo, ¿cuánto tienen que dar? Hay que tener en cuenta que son desviaciones respecto total, a la media. ¿no? Están relacionados al total, ¿no? Claro, son desviaciones respecto a la media total. Por tanto, si sumo esas desviaciones, ¿cuánto me tienen que dar? ¿0? 0, claro. La suma de todos estos números es 0, porque es una suma de desviaciones. Recordad, si yo tengo una serie de valores, les resto su media y los sumo todos, eso me da 0 necesariamente. Por tanto, como resulta que todos estos números que están aquí marcados tienen que sumar 0, no es cierto que todos puedan tomar un valor cualquiera, sino que si yo conociera los 17 primeros, el 18º estaría determinado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo sé que los 17 primeros números suman 0,01, porque al añadirle el siguiente me va a dar 0. Por tanto, si tengo 17, el 18º está fijado. Así que en esta columna no tengo 18 grados de libertad, solo tengo 17 grados de libertad. Y por tanto, como hay 17 elementos en esta columna que pueden variar libremente, hay 17 elementos en esta columna que pueden variar libremente, en la columna de t cuadrado, y por tanto, esta suma de cuadrados que tengo aquí tiene 17 grados de libertad. Por eso he puesto aquí este 17. ¿De acuerdo? Es decir, no tengo la misma capacidad de tener una cierta variación en esta columna que en las que está en la derecha. Ahora vamos a ver la siguiente columna. Vamos a fijarnos en la columna VF. Juanjo, perdona. ¿Y si fueran 100,
¿Serían 99 o qué? Claro, exactamente. Si yo tengo 100 elementos, la desviación total tiene 99 grados de libertad, la columna de variación total tiene 99 grados de libertad. ¿Y si hubiera una fórmula para eso, cuál sería? Restar 1 al número de observaciones total. El n-1. Claro. Como aquí hay 18 observaciones, pues 18 menos 1, 17. Pero lo que quiero, más que la fórmula, es que te des cuenta de por qué tiene 17 grados de libertad. Es decir, tiene 17 grados de libertad porque hay 18 sumandos que tienen que satisfacer una restricción. Necesariamente la suma de esos elementos tiene que valer 0. Eso es una restricción. Lo vas a entender ahora genial con la siguiente. Mira, vamos a la columna de df cuadrado. Hemos quedado que esto estaba midiendo, este 0,08, mide la parte de la variación total que se debe a la tarea que se está realizando, ¿vale? Y nos ha sumado 0,08. Esta columna suma 0,08. ¿De dónde ha salido esta columna de f cuadrado? Ha salido de tomar esta columna de f y elevarla al cuadrado. Vale, pues vamos a la columna de f, que es la original. Mirad, ¿cuántos valores diferentes, es decir, cuántos grados de libertad hay en esta columna de f? Contadme. Me podéis decir, hombre, pues aquí hay 18 números. Pero en realidad hay 18 números aquí. Hay 3. Hay 3. ¿Y encima qué pasa? ¿Que esos 3 pueden variar libremente? No. No. Sí, Es que 3 menos 1. Claro, hay 3, pero es que no hay 3, porque en realidad hay 18 números. Hay 18 números, eso es verdad. Pero este primero determina los 5 siguientes. Este determina los 5 siguientes. Y este determina los 5 siguientes. Por tanto, en realidad es como si solo hubiera 3. Menos 0,071, 0,090 y menos 0,019. Pero es que además, ¿cuánto es menos 0,071 más 0,090 menos 0,019? Si queréis hacemos la operación. Esto más esto más esto nos da 0. 0. 0. Es decir, la suma de esos 3 valores diferentes tiene que dar 0. Luego, en realidad, si yo ya sé que estos primeros son menos 0,71, menos 0,071, que estos son 0,090, el tercero que estaba por ahí también está fijado. Por tanto, ¿cuántos grados de libertad hay aquí? 2. 2. Solamente hay 2 factores que pueden, 2 números en esta suma, en esta columna, que pueden variar libremente. Todos los demás están determinados. Es decir, si a mí me dieran en blanco todos estos que están sin marcar, incluso estos de aquí, simplemente con que me dieran este de aquí arriba y este de aquí, ya podría llenar toda la columna. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Con lo cual, ¿cuántos grados de libertad hay? ¿Cuántos valores pueden variar con libertad? 2. Por tanto, hay 2 grados de libertad. ¿Cuál es la fórmula? Hombre, pues recordar que teníamos 3 situaciones de tarea: congruente, incongruente, neutral. ¿Cuántos grados de libertad tiene el factor? Pues el número de modalidades que hay menos 1. Juanjo, entonces ahí es importante el orden de quién hace las tareas, ¿no? Al principio o no, porque ellos son los que van a poder, los que tienen más peso, ¿no? No sé, por intuición. No te he entendido la pregunta. O pregunta. sea, si los últimos están, los primeros, ¿el orden de los resultados tiene importancia? No, porque aquí da igual cuáles sean las que tú conoces. Si tú conocieras el menos 0,019 y el 0,090, habrías determinado el primero. Lo que quiero hacerte ver es que realmente estos 3 que están destacados aquí no pueden tomar los valores que les dé la gana, sino que si yo conozco 2 de ellos, el tercero ya está. Igual que si conozco el primero y el tercero, el segundo está determinado. Y si conozco el segundo y el tercero, el primero está determinado. Sí, lo entiendo. Esa es la clave. El orden da lo mismo. Vale, pero entonces no tiene ninguna importancia qué sujetos hagan las tareas, en qué orden. Bueno, eso sí, eso es otra historia. Eso ya sería una cuestión del diseño. Claro, habría que tener en cuenta que si todos los sujetos hacen las tareas en el mismo orden, entonces podría haber efectos de arrastre, efectos de aprendizaje, etcétera. Y en un diseño intrasujeto conviene utilizar un contrabalanceado. Se supone que eso se ha hecho. Vamos a suponer que el diseño se ha hecho bien. Vale.
y que el experimento se ha hecho bien. Pero ahora estamos ya en la fase de análisis de los datos. En esta fase lo que yo trato de hacerte ver es que en esta columna de df cuadrado, a pesar de que parece que hay 18 sumandos aquí, en realidad solamente hay 2 sumandos que pueden variar libremente. ¿Por qué? Pues porque en la columna de la que procede df cuadrado, que es df, en realidad solamente 2 sumandos, 2 elementos, pueden variar libremente. El resto están totalmente determinados. Entendido. Vale. Y en la columna de ds cuadrado, ¿qué pasa? Pues una cosa muy parecida. Podemos decir, hombre, aquí tengo 18 sumandos, pero no es cierto, no hay 18 sumandos que puedan variar libremente. Me voy a la columna de s, que es de la que proviene de s cuadrado. Me voy aquí. ¿Qué ocurre? Hombre, pues ocurre, fijaos, que el bloque, este bloque se repite, ¿no? Menos 0,014, menos 0,013, menos 0,21, 0,05. Este bloque se vuelve a repetir aquí idéntico, es el mismo. Y otra vez se vuelve a repetir aquí idéntico. Luego no hay 18, sino que a lo sumo habría 6 diferentes. Pero ni siquiera eso, porque estos 6 valores tienen que sumar 0 necesariamente. Por tanto, en realidad, solamente hay 5 valores que pueden variar libremente en el sujeto. Hay 5 grados de libertad en el sujeto. ¿Cuál es la fórmula? Pues como hay 6 sujetos, la fuente de variabilidad sujeto tiene 5 grados de libertad. Tantos como sujetos hay, menos 1. Siempre es así. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí. Y finalmente, la última columna, la de f por s al cuadrado. En esta suma de aquí es de 0,03. ¿Cuántos grados de libertad hay? ¿Cuántas oportunidades tiene esta fuente de variabilidad para generar variación? Pues realmente lo que tendremos que hacer es lo mismo. Es decir, vamos a ver, aquí hay 18 valores, pero no todos ellos pueden variar libremente. Me voy a la columna de f por s y voy viendo qué relaciones se tienen que cumplir aquí. Por ejemplo, algunas que tienen que pasar. Pues mirad, la suma total de estos valores tiene que ser 0. Además, si voy seleccionando por bloques, digamos por bloques dentro de la misma tarea, dentro de las tareas la suma tiene que ser 0. ¿Veis? Esos 6 valores suman 0 y los siguientes 6 valores también suman 0 y los siguientes 6 valores también suman 0. Y además, si hago dentro de sujetos también, es decir, este de aquí más 1, 2, 3, 4, 5, 6, más este de aquí, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, más este de aquí, pues debería sumar 0, efectivamente suma 0, y el 0,034 menos 0,021 menos 0,013 también tendría que sumar 0, etc, etc. Es decir, hay un montón de restricciones que tienen que cumplir. En definitiva, para no volvernos locos, lo que hacemos es, para calcular los grados de libertad de esta última suma de cuadrados, lo que hacemos es restar los grados de libertad que teníamos, 17, que se nos van 2 aquí, 5 aquí y los restantes van allá. ¿De acuerdo? ¿Se ve dónde salen los grados de libertad? Es muy importante entender esta idea de grado de libertad. Es decir, el grado de libertad son sumandos que pueden variar con libertad, libremente, sin que vengan determinados por otros. Y es importante darse cuenta que en la variación total hay 17 grados de libertad, que el factor, el tipo de tarea, nos proporciona 2 grados de libertad, porque solamente pueden variar 2 efectos, el sujeto nos da 5 y la interacción nos da 10, que vienen de 17 menos 2 menos 5. Vale, y por tanto, ahora el siguiente paso es... Que es lo mismo que la multiplicación del factor por los sujetos. En este caso particular, pero no tiene por qué coincidir. No tiene por qué, vale. No, el 10 este no es 2 por 5. El 10 este es 17 menos 2 menos 5. Yo creo que no tiene por qué coincidir. Ahora me acabas de poner en duda, pero yo creo que no tiene por qué coincidir. Bueno, estoy viendo que en el siguiente coincide. Es que estoy mirando eso. Habría que pensarlo. Igual sí tiene por qué coincidir. Sí, pues estoy viendo que... Según el libro, el error sí, puede ser. Equivale al factor A por el sujeto. Es puede ser A que por sí. S. Lo tendría que mirar con más calma, pero parece que puede ser que sí. Vale, en cualquier caso, la resta funciona siempre bien, eso seguro, porque en realidad lo que hacemos es repartir grados de libertad en fuentes. Vale, entonces voy a la columna, a esta fila de cuadrados medios. ¿Qué significa esto de los cuadrados medios? Que aparecen en las tablas que están en el capítulo. Bueno, lo que estoy haciendo ahora es dividir sencillamente la variación entre sus grados de libertad. Es decir, este 0,00744 es
0,1265 entre 17. Este 0,040 es 0,08 entre 2. Es decir, estoy viendo, los cuadrados medios me dicen qué parte de la variación de esa fuente se produce por cada grado de libertad que tiene esa fuente. O sea, para entendernos, es lo que hacíamos con la cuasivarianza, ¿os acordáis? Cuando teníamos en la asignatura de análisis de datos, decíamos, yo tengo una suma de cuadrados y eso lo divido entre los grados de libertad. Los grados de libertad eran n-1, ¿no? En aquel caso, y a esto lo llamamos la cuasivarianza, ¿no? De la variable x. Bueno, pues aquí lo que estoy haciendo ahora es calcular cuasivarianzas, pero en distintas fuentes de variación. Tengo por una parte la variación total y entonces la divido entre los grados de libertad de la variación total. Y tengo la variación debida al factor y la divido entre los grados de libertad de la variación debida al factor. Y tengo la variación debida al sujeto y la divido entre los grados de libertad de la variación debida al sujeto. Es lo que estoy haciendo aquí. Y calculo estos cuadrados medios. Y estos son los que tengo que comparar. ¿Y cuáles comparo? Este de aquí, que es el que a mí me interesa, con este de aquí, que es el que tengo descontrolado, por decirlo de alguna forma. Fijaos que yo lo que estoy diciendo es que el cambio total, la variación total, se debe a 3 factores. La tarea, el sujeto y la interacción. La interacción es como lo que queda fuera, ¿no? No lo explico porque es lo que me queda sin explicar. ¿Por qué este sujeto en esta tarea en particular lo está haciendo mejor o peor? Ni idea. Factores ajenos. Por tanto, lo que estoy diciendo es que de la parte que a mí me interesa, que es la tarea, cada grado de libertad de la tarea me está explicando 0,04. Mientras que de la parte que tengo completamente descontrolada, que son los factores ajenos, cada grado de libertad me está explicando 0,00368. Como esta parte de aquí es mucho mayor que esta parte de aquí, ¿a qué conclusión llego? Bueno, pues que la tarea explica mucho más las diferencias que hay en los tiempos de respuesta que los factores que están descontrolados. ¿Cuánto más? Pues 10 veces más, porque mi cuadrado medio debido a la tarea comparada con mi cuadrado medio debido a los factores que están totalmente incontrolados, ese cociente me da 10,8877. Y este es el famoso índice F, o lo que llama el libro de texto la F empírica. La F empírica es el cociente entre el cuadrado medio que le corresponde en este caso, a la tarea struct, congruente, incongruente o neutral, y el cuadrado medio que le corresponde a los factores que no están considerados, a lo que está en la interacción entre esos sujetos. 10,88. Cuanto mayor sea este cociente, más evidencia hay de que la tarea presenta diferentes medias. Por tanto, pues como siempre, si esto fuera muy grande, diré, las medias poblacionales son diferentes. Si esto fuera 0, ¿qué querría decir si esto fuera 0? Hombre, si esto fuera 0, querría decir que esta fuente de variación, el factor, el tipo de tarea, no tendría ninguna parte en la explicación de la variación total. Por tanto, querría decir que las 3 medias muestrales son iguales, que el tiempo promedio de respuesta, según el tipo de tarea congruente, incongruente y neutral, sería la misma. Pero no es el caso. Resulta que este numerito de aquí es mucho mayor que este numerito. Es decir, que la parte de explicación que le corresponde a cada grado de libertad de la tarea es mucho mayor que la parte de explicación que corresponde a cada grado de libertad de los factores no controlados. ¿Cuánto mayor? 10 veces mayor. ¿Y eso es mucho? Bueno, pues depende. ¿De qué depende? Del nivel de significación que elijamos y de los grados de libertad correspondientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el valor crítico en las tablas. El valor crítico en este caso es 4,10. ¿De dónde sale? Pues de buscar en la tabla de la F de Fisher el nivel de confianza con el que estemos trabajando, que en este caso nos dicen que es el 95%, y los grados de libertad correspondientes, que son los que están aquí, 2 en el numerador y 10 en el denominador. Porque fijaos, repito, lo que hemos hecho para conseguir este 10 es dividir 0,040, Dios mío, ¿por qué pasa esto? Decía que para conseguir este 10, este índice F, lo hemos conseguido dividiendo este número que está aquí entre este que está aquí. 0,040 entre 0,036. Y eso
ese estadístico de contraste, ese índice F, sigue una distribución F de Fisher-Snedeker ¿de cuántos grados de libertad? Pues eso, 2 en el numerador y 10 en el denominador. Buscamos el valor, 4,10. Y como nuestro índice F es muchísimo mayor que el valor crítico, ¿cuál es la conclusión? Pues nada, la conclusión es que en una F de Fisher, con 2 grados de libertad en el numerador y 10 en el denominador, nuestro valor crítico es 4,10, hemos dicho, creo recordar, ya se me ha olvidado. Sí, 4,10. Y el estadístico de contraste vale 10,88. O sea que hemos caído por aquí, en la zona de rechazo, ¿no? Así que si nuestro nivel de significación alfa era 0,05 y hemos caído aquí con el 10,88, la conclusión es que rechazamos la hipótesis nula. Entonces, si volvemos a la parte de arriba, habremos rechazado esta hipótesis nula y habremos concluido que efectivamente en la población los tiempos medios de respuesta son diferentes según el tipo de tarea Stroop que nos estén presentando y en consecuencia que sí se da un efecto Stroop. Y ya está. ¿Y el p-valor? El p-valor crítico, ¿cómo se el calcula? p-valor lo podríamos calcular también, bueno, con Excel se puede calcular. Con un programa estadístico, pero se podría hacer un poco... Pero con esto también se puede calcular. El p-valor lo puedes calcular con Google Sheets sin problema. Esto se llama, creo que se llama FDIST. Le tienes que dar el valor del índice que tienes, que es 10,8877, los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Y nos dice que el p-valor es 0,003. ¿Puede ser lo que dice el libro? Sí, 0,0031. Pues eso es, sí. Una duda que no me quedó claro cómo sacar el índice F. El índice F, este 10,887. Sí, ¿de dónde sale? Porque... de dividir este número que está aquí, 0,04010, entre 0,00368. Es que no me da 10. ¿No te da 10? No, o sea, 0.04. 010 dividido entre 0,00368, 10,887. Oh, ah, ok, pero es que me da 1,1 y algo, entonces creo que lo estoy haciendo mal, seguro. 0,04010 entre 0,003, aquí hay dos ceros, ¿eh? Ah, ok. O sea, entonces la F crítica sale de dividir el... No, la F crítica no, el índice F. El índice F. Sale de dividir el cuadrado medio correspondiente al factor entre el cuadrado medio correspondiente a la interacción, factor por sujeto. Perfecto. Esto entre esto. Y eso es lo que tú comparas con la F crítica. Y el índice F es el que comparas con el valor de las tablas, que es la F, el valor crítico de la F, efectivamente, la F crítica, sí. Que depende del nivel de significación o del nivel de confianza y de los grados de libertad, que son en este caso, como hemos hecho esto entre esto, pues son 2 y 10. ¿Vale? O sea que es análisis sobre análisis sobre análisis sobre análisis. Es análisis de varianza. Fijaos, estamos haciendo, es que es el nombre de la técnica es perfecto. Estamos analizando la varianza. Estamos tomando la varianza o la variación, si queréis, mejor dicho, y la estamos descomponiendo en trozos y diciendo, ¿por qué las puntuaciones, por qué los tiempos de respuesta son diferentes? ¿Por qué hay variabilidad en los tiempos de respuesta? Y la respuesta es porque hay 3 motivos. Hay 3 motivos para que haya variabilidad. 1, la tarea. Algunas son más fáciles y otras más difíciles. 2, el sujeto. Algunos son más ágiles y otros son más lentos. Y 3, la interacción entre el sujeto y la tarea, porque a algunos sujetos les dan mejor cierto tipo de tareas y a otros les dan mejor otras. Por tanto, hay una interacción. Y lo que hacemos es ver cómo la variación total se descompone en la suma de esas 3 fuentes, que sería esto que está aquí remarcado. Siguiente paso, decimos, bueno, pero estas fuentes de variación no tienen todas las mismas oportunidades de contribuir a la heterogeneidad. ¿Por qué? Pues porque hay diferentes grados de libertad. Resulta que como solamente tengo 3
tres tareas diferentes, esas 3 tareas diferentes me dan 2 fuentes de variabilidad, porque la tercera viene determinada por las otras 2, teniendo en cuenta que estamos calculando desviaciones respecto a un promedio. Como solamente tengo 6 sujetos, esos 6 sujetos me dan 5 grados de libertad. Y la interacción entre sujetos y tratamientos me da 10 grados de libertad. Por tanto, no todas las fuentes tienen la misma oportunidad. Así que quiero estandarizar esa variación teniendo en cuenta, estandarizar en este sentido, ¿no? Teniendo en cuenta cuántos grados de libertad tienen esas fuentes. Y por tanto, calculo los cuadrados medios. Y estos son los que yo comparo. Lo que comparo es qué ocurre con cada grado de libertad de cada fuente. Digo, mira, en la fuente tipo de tarea, cada grado de libertad explica 0,04, mientras que en la fuente interacción, cada grado de libertad me explica 0,003. Así que parece que los grados de libertad de la tarea explican mucho más que cada grado de libertad de factores ajenos, de los factores de interacción. Por tanto, la tarea es muy importante en esta explicación de la varianza y, por tanto, la tarea tiene que determinar medias diferentes en las poblaciones. Ya está. Esa es la historia. Una pregunta de lo del nivel crítico otra vez. Pone en el libro que el estadístico de contraste supera también un nivel de confianza del 99. En este caso sería incluso supera el del 995. Eso es. Incluso el 996. Porque el 2 y 10 corresponde a 9.4 y Eso te da es. un 10. Sí. Vale, para... Sí, claro, como el p-valor es 0,003, si tu nivel de significación fuera mayor que 0,003, rechazarías la hipótesis. Luego, hasta niveles de confianza de 1 menos 0,003, seguirías rechazando la hipótesis. 0,996, pues seguirías dentro de... Vale. Ok. Vale, preguntas sobre esto. Sí, mi pregunta es, en este caso, los grados de libertad de VF irían en el numerador y de Sí. VF por S en el denominador. Claro, porque para conseguir este índice F, 10,88, lo que tú has hecho ha sido dividir, has puesto en el numerador 0,04 y has puesto en el denominador 0,003. Por tanto, los grados de libertad de lo que está en el numerador son 2 y los grados de libertad de lo que está en el denominador son 10. Por eso, este índice F tiene 2 grados de libertad en el numerador y 10 en el denominador. Porque sale de ahí. ¿Y con qué alfa era este ejercicio? Nos decían que trabajáramos con un nivel de confianza del 95%. 1 menos alfa, 95. Luego alfa, 0,05%. 0,05. Y es que a mí me sale en mi tabla que es 4,103. Es que es eso, 4,103, aquí está. 0,28. Sí, hombre, si lo redondeas a 3 decimales, 4,103. Vale, ya. Gracias. Sí, esto es porque tiene 4, pues si le pongo 3 decimales, ahí tiene 4,103. Y si le ponemos más decimales, pues salen más decimales. Pero redondeando a 3 decimales, 4,103. Y lo mismo, nos decía que el p-valor era 0,0031. Pues aquí hemos sacado más decimales. Si le ponemos menos decimales, pues 0,0031. Más preguntas. Juanjo, el hecho de que en las tablas azul de la izquierda, azules, se distribuyan tan similarmente los resultados, ¿es por los grados de libertad o es por algo más? Cuando dices similarmente, ¿te refieres a estos de aquí que son iguales? Sí, son iguales entre sí. Claro, estos tienen que ser iguales porque, fíjate, estos 6 primeros son, recuerda, ¿no? Decíamos, para este sujeto, el primero, ¿cuánto se desvía del total? Este sujeto, el sujeto 1, en la tarea primera, que era tipo congruente, se ha desviado, ha tardado 135 milésimas menos del promedio. ¿Por qué? Por 3 razones. Primero, el tipo de tarea. Segundo, el sujeto. Y tercero, la interacción sujeto-tarea. Claro, para estos 6 primeros casos, la tarea es la misma, que es de tipo congruente. Por tanto, el efecto debido al tipo de tarea es el mismo para todos estos. Y el efecto del tipo de tarea es el mismo para todos estos, porque todas estas tareas son incongruentes.
y todas estas tareas son neutrales. Por tanto, el efecto, la desviación debida al tipo de tarea, pues tiene que ser la misma para los 6 primeros valores, la misma para los 6 siguientes valores y la misma para los 6 siguientes valores. Y aquí, en la siguiente columna, pasa lo mismo. Este es el sujeto 1, pero es que este vuelve a ser el sujeto 1 y este vuelve a ser el sujeto 1. Por tanto, estos 3 valores tienen que ser iguales, porque esta es la desviación del total que se debe al sujeto 1. ¿Y cuánto es eso? Pues el promedio del sujeto 1, que es 0,666, menos el promedio global, que es 0,680. Este sujeto es 14 milésimas más rápido que el promedio. Por tanto, eso ocurre en esta primera observación, el 0,545, y vuelve a ocurrir en el 0,832 y vuelve a ocurrir en el 0,620. Así que efectivamente es porque son los efectos de la tarea y del sujeto. Entonces, en cada situación en la que esté implicada una misma tarea, la desviación debida a la tarea será la misma. Y cuando esté el mismo sujeto, la desviación debida al sujeto será la misma. Porque es intragrupo, ¿no? Quiero decir. Porque hay sujetos y hay tareas, efectivamente. Vale. Más preguntas. Bueno, el libro sigue un enfoque totalmente diferente. No sé si habéis tenido ocasión de echar un vistazo a lo que pone el libro. El enfoque del libro es totalmente diferente. Lo que hace el libro es, bueno, presenta el principio, pues las hipótesis nula y alternativa en la población, etcétera, lo explica y a continuación dice que, bueno, pues hay unas razones básicas que se calculan de cierta manera, da unas fórmulas y que a partir de esas fórmulas, aplicando esas fórmulas, llegamos a esta descomposición que tenemos aquí, ¿no? Que llegamos a esta descomposición que es la que es importante al fin y al cabo, esta que está aquí, ¿no? Que nos permite calcular cuánto es la variación total, cuánto es la variación del factor, cuánto es la variación del sujeto y cuánto es la variación de la interacción. ¿Vale? De acuerdo. Es cierto, si aplicáis las fórmulas que están en el libro, vais a ver que efectivamente se llega a estos 4 valores. Entonces yo os invito a que hagáis eso, ¿no? A que cojáis los ejemplos del libro, que son estos que están aquí resueltos, y que efectivamente comprobéis que con las fórmulas que ahí se aplican, llegáis a estos valores. Lo que ocurre es que esas fórmulas que ahí se aplican, pues no permiten entender por qué estos valores son lo que son. Y lo que yo pretendía con la sesión de hoy era efectivamente, pues eso, que entendierais qué significan estos valores, ¿no? Ciertamente, esta es una forma de cálculo y la otra es la que proporciona el libro. ¿Cuál es más rápida? Pues no sabría deciros. Yo creo que son bastante parecidas en cuanto a tiempo de realización de cálculos, ¿no? Allí tienes que hacer, bueno, aquí tienes que hacer unas desviaciones y luego unos cuadrados y ahí tienes que hacer unos cuadrados y luego unas restas. Bueno, pues no sé qué es más rápido. Pero insisto, ¿y en el examen se puede poner la que tú prefieras el examen es tipo test. Por tanto, el procedimiento que tú sigas es indiferente. No hay que desarrollar. Claro, el examen es un tipo test, por tanto, como tú lo hagas, como tú llegues a la solución. Pero, insisto, lo que yo pretendo no es tanto que nos convirtamos en calculadoras humanas, que no es el objetivo, sino que entendamos qué estamos haciendo. Y mediante las fórmulas del libro creo que no es posible entender lo que se está haciendo. Y por eso lo que he hecho ha sido esta otra explicación alternativa en la que creo que sí que se puede entender que lo que estamos haciendo es fundamentalmente explicar a qué se debe la variación, a qué se debe la variabilidad y que se hacen estos 2 pasos. Primero, calculando las desviaciones, seguidamente calculando las variaciones, que es elevar al cuadrado las desviaciones, sumándolas y viendo cómo se descompone esa variación total en la suma de 3 variaciones, cómo hay unos grados de libertad que tienen sentido, que no son números que nos hemos inventado, sino que son números que tienen sentido. Este 17, este 2, este 5 y este 10 tienen sentido porque son sumandos que pueden variar libremente. ¿Cómo tiene sentido que estos cuadrados medios sean cuasi varianzas, ¿no? Que están viendo cuánto de esta variación corresponde a cada grado de libertad y que finalmente hay un índice F que sale de hacer esta división y por qué los grados de libertad son 2 y 10, ¿no? Lo que trato de explicar es la razón de las cosas más que el procedimiento rápido de cálculo. Por tanto, por resumir, ¿qué es lo que yo os propongo? Bueno, pues aquí tenéis resueltos en las 2 pestañas que están abajo, tenéis resueltos los otros 2 ejercicios que aparecen en el libro. En los ejercicios de autocomprobación hay otros 2 ejercicios, uno de operarios y días,
que se miden ciertas cosas, y otro creo que de telas y productos de desinfección. Bueno, pues lo que os propongo es que intentéis entender lo que aquí se hace, ¿no? Que es exactamente lo mismo que hemos hecho en este ejemplo que hemos presentado, y que luego comprobéis que efectivamente aplicando las fórmulas que se presentan en el libro, todo sale, todo cuadra y que efectivamente se llegan a las mismas conclusiones. ¿Vale? Y nada más, eso es lo que La quería diferencia es contar. que las fórmulas en el libro parecen chino. Bueno, no sé, sí, no sé. ¿Por qué dices? ¿Estas son las que están aquí, por ejemplo? Pues mirad, por ejemplo, en este ejemplo que es el que hemos trabajado nosotros, lo que hace es lo siguiente, ¿no? Aquí, digo, por aclarar un poquito lo que hace. Estos son los mismos valores que teníamos en la tabla. A diferencia de lo que hemos hecho aquí, que era calcular promedios, lo que hace es calcular las sumas. Este AI es la suma de estos tres. Pues esta sería la suma de todos los tiempos de respuesta en situación congruente. Suma de tiempos de respuesta en situación incongruente. Suma de tiempos de respuesta en situación neutral. Y aquí hace la suma por filas. Suma de tiempos de respuesta del sujeto 1, del sujeto 2, del 3, del 4, del 5 y del 6. Luego eleva esos valores al cuadrado. Aquí están al cuadrado y aquí están al cuadrado. Y luego hace la suma de estos de aquí, que tienen que coincidir con la suma de estos de aquí, claro, porque no hay otra. Hace la suma de estos cuadrados y la suma de estos cuadrados. ¿Y qué más? Sí, sí, en realidad son sumas y luego los cuadrados. Sí. Eso es. Y luego suma estas as al cuadrado, lo divide entre 6, porque es el número de sujetos, y le da 8,398. Hace la suma de los 6 cuadrados, lo divide entre A y le da 8,327, y hace la suma de todos los valores de la tabla, lo eleva al cuadrado y lo divide entre el producto de A por S y le da esto. Y luego hace aquí la suma de, perdón, de todos los elementos al cuadrado. Hace las operaciones. El jaleo puede ser aquí, en las sumas de los cuadrados. Bueno, aquí. pero ya lo tienes. Dice la total, pues es AS menos T. La interacción AS menos A menos S más T. La de los sujetos S menos T y la de las A menos T. Ahora, yo no sé vosotros, yo veo esto y para mí no es intuitivo. No es intuitivo porque esto da lo que da. Mientras que si lo hago de la otra forma, perdonad, me estoy quedando sin voz, de la otra manera sí es intuitivo para mí. Y por eso lo presento de la otra forma. Bueno, ¿qué más me preguntáis? ¿Más comentarios? Estas son las famosas tablas de ANOVA. Vale. Eso es. Por fin las vemos. Y en el tema siguiente volvemos a tener otra vez el mismo esquema. Otra vez va a salir otra tabla con valores que habrá que descomponer y tendremos otra descomposición muy parecida, pero un poquito, no exactamente igual. Y tendremos otra vez cuadrados, sumas de cuadrados con grados de libertad. Realmente los temas 5, 6 y 7 son muy, muy parecidos. Lo cual es bueno y malo a la vez, claro. Porque al ser parecidos, pues todo suena familiar, pero por otra parte también suena confundible, ¿no? Entonces, el siguiente es con dos factores. Sí, pero en cierta forma en este también hemos tenido en cuenta dos factores ya. Lo que hemos hecho aquí ha sido al sujeto considerarlo como otro factor al que no hemos prestado atención. Y en el siguiente tema, al sujeto lo vamos a considerar como un factor al que sí vamos a... No va a ser el sujeto, va a ser un segundo factor al que sí vamos a prestar atención. Esa es la diferencia. Vale. El siguiente tema ya llegará el siguiente tema. Vale, imagino que será lo que tú dices de tener en cuenta es lo que aquí hemos hecho, que ha sido ignorarlo al hacer la media de los cuadrados, se ignora al sujeto y en el otro se tiene en cuenta, ¿no? Claro, fíjate. No lo he mirado, pero... No, pues es que es eso. Mira, aquí, a ver si lo encuentro. En este ejercicio, fíjate cómo hemos ignorado al sujeto. Es decir, no hemos calculado un índice F para el sujeto, lo podríamos haber calculado, podríamos haber dividido esto entre esto y decir que eso es un índice F que tiene un valor crítico determinado y un p-valor determinado también. No lo hemos hecho, hemos ignorado totalmente al sujeto.
Mientras que en el tema siguiente lo que vamos a decir es, no, hay otro factor y ese otro factor también tiene, bueno, pues una fuente de variabilidad, bueno, y veremos más cosas, ¿eh? Pero quiero deciros que la idea es la misma. Otra vez en el siguiente tema habrá valores y habrá que ver por qué esos valores se desvían de una media global. Y se desviarán de una media global por el efecto de un factor, por el efecto del otro factor, quizás por la interacción entre los dos factores y quizás por algunos efectos aleatorios. Ya veremos cómo lo concretan. No me he puesto todavía a mirar cómo está explicado en el libro, porque es que lo que pone se puede explicar de muchas formas y a muchos niveles. Entonces quiero ver hasta qué nivel llegan. Entonces, Juanjo, a la hora de elegir cuál es el análisis que tenemos que hacer, hay que mirar lo que te dan y lo que te piden en el... Claro, hombre, claro, es clave. Claro. Fíjate lo importante que es tener claro si es un diseño intra o un diseño inter. Fíjate. Porque si fuera un diseño inter, todo esto no tendría sentido. Tendríamos que hacer lo que hicimos en el capítulo anterior. Es decir, un diseño en el que no hay muestras dependientes, no muestras independientes. El sujeto no aparece para nada allí. Ahí te da igual quién es el sujeto. Aquí no. Aquí tienes que tener en cuenta que es el mismo sujeto respondiendo a diferentes tareas. Y eso es una cosa importante. Claro, es muy importante. Hay que ver cómo afectan las diferentes tareas, ¿no?, al sujeto. Claro, unas afectarán de una manera, otras de otra. Claro, hay que ver todo. O sea, aquí tenemos que ver tres cosas. Cómo afecta al sujeto, cómo afecta a la tarea y cómo afecta a la interacción sujeto-tarea. Esas son las tres fuentes de variación que hay aquí. Pero aquí el sujeto es clave, porque el sujeto es el mismo. Y entonces queremos ver su efecto. Queremos descontar su efecto. El hecho de que sea el mismo sujeto. ¿Os acordáis aquello que nos decían en fundamentos de investigación, que decían los diseños intra son mejores porque el sujeto es control de sí mismo? ¿Os acordáis? El sujeto como control de sí mismo. Aquí estamos haciendo eso, estamos controlando por el sujeto. Fijaos que el sujeto, al ser el mismo sujeto en los distintos tratamientos, estamos pudiendo eliminar la parte de la variabilidad que le corresponde al sujeto, la estamos pudiendo eliminar. Fijaos que esta parte de aquí, esta parte de variabilidad, 0,00949, es una parte de variabilidad que corresponde al sujeto. Es decir, estamos eliminando de la varianza, ¿cómo se llama? La varianza error, ¿no? De la varianza error estamos eliminando esa parte que corresponde al sujeto. Por tanto, está actuando como control de sí mismo. Si no tuviéramos ese control de que el sujeto es el mismo en las distintas tareas, esta fuente, este 0,0949, estaría metido aquí, en ese 0,03683. Estaría metido ahí. ¿Qué es lo que nos pasaba en el tema anterior? Como el sujeto no aparecía, no actuaba como control de sí mismo, no teníamos esa posibilidad de extraer esa fuente de variabilidad y lo que teníamos en un diseño tendríamos en ese caso 17 grados de libertad en la variación total, 2 grados de libertad en el factor y los efectos aleatorios tendrían 15 grados de libertad, que sería la suma de esto más esto, y por tanto el cuadrado medio correspondiente pues sería la suma de esto más esto entre 15 y todo cambiaría porque sería un diseño inter. Como el diseño es intra, aquí se ve, el diseño intra permite controlar el efecto del sujeto, el sujeto como control de sí mismo. Aquí está la explicación de eso. El sujeto está aquí controlándose y nos permite asignarle una responsabilidad en la variabilidad. ¿Por qué cambian las cosas? Porque son distintos sujetos. Como es el mismo en cada tratamiento, pues puedo decir, esta parte se la achaco al sujeto. Reduzco la variabilidad de los factores externos y eso hace que mi diseño sea más potente. Solamente por relacionarlo con fundamentos, sería como añadir una, no me sale la palabra, al hablar independiente. Añadir, el sujeto se convierte en un ay, no me sale la palabra. Bueno, es igual, ya. No me viene a mí tampoco lo que quieres decir. Pero la expresión que se usaba era el sujeto como control de sí mismo. Las variables independientes tienen dos, ¿qué? Tienen dos... No sé. Ayuda. Puede ser de un diseño con una variable solamente o con una variable que tiene dos. Me hace falta la palabra esa. No sé a qué te refieres. ¿Valores? No caigo. No, valores. No caigo.
una variable tiene que tener 2 valores por lo menos, y no es variable. Por ejemplo, cuando se pone, Pero no por sé a qué te ejemplo, refieres. la edad o lo que sea para controlar que no se convierta en una... Bueno, es igual, que lo lío, da igual. Gracias. No caigo. ¿Eso no era variable de bloqueo? Sí, ¿Perdón? sí, por ahí van los tiros, por ahí van. Variable de bloqueo, Sí. ¿no? Ah, vale. Gracias. Sí, Nada. bueno, en este caso sí, estaría jugando un papel parecido, sí, efectivamente. Sí. Bien, más cosas, venga. La siguiente Bueno, clase, pues, ¿cuándo era? la siguiente clase cuando toque, no me acuerdo ya. Ya Lo no me tengo que acuerdo. mirar en el calendario. Vale, luego lo miro. Lo tengo que mirar. Os tengo que dejar. Que tengo Muy bien, ahora... sí, no, sí, yo creo que lo dejamos ya aquí. Vale. Si no tenéis más cosas, pues nada, seguimos, lo subiré, como decía, subiré la clase a YouTube para que el que no haya podido verla, si quiere que la vea. Y seguimos por el foro, ya poco a poco, como decía Cristina esta mañana, pues hombre, no sé si todavía recta final, todavía nos quedan casi, ¿no? Un mes y Ya, pico. pero es que aquí ya vienen las fiestas y nos metemos en enero. Pero bueno, si ya empieza a oler, ¿no? Empieza a oler ya recta final. Así que bueno, pues nada, mucho ánimo y seguimos hablando por el grupo de Telegram, ¿vale? Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Juanjo. A vosotros. Venga, Chao. adiós. Chao. Chao.